Buenas tardes, ¿cómo le va? Sea cordialmente bienvenido a esta emisión de Centro TV Oaxaca en un día especial. Hoy es jueves, estamos reactivando después de este periodo de Guelaguetza, amplias actividades que tuvo esta televisora en el marco de la Guelaguetza. Los que conformamos Centro TV Oaxaca estamos muy gustosos nuevamente de estar a través del 071 de Easy interactuando directamente con usted. Recuerde, también estamos en Facebook. Si usted no está en este momento en su domicilio, si no tiene a la mano una conexión en Easy, puede establecerla a través de internet en @MBM Televisión Oaxaca. Estamos en Facebook Live. Muchas gracias por el favor de su teleaudiencia. Soy Mara Ricardes, a nombre de todo este equipo periodístico le doy la cordial bienvenida. Vamos a ir con las noticias generadas en las últimas horas aquí en el territorio oaxaqueño. Le comento, como usted lo sabe, como aquí le hemos dado cuenta, el tema de la violencia de género y particularmente el de feminicidios es una alta preocupación no solamente para los habitantes, en teoría también lo es para el gobierno del estado, y por ello ya se teje todo lo necesario para que ahora sí, este 2017, antes de que concluya el año, se emita justamente una alerta de género que daría todos los protocolos de actuación y todo el mecanismo legal, el engranaje legal necesario para ser contundentes en cuanto a la aplicación de la ley a personas que infringen la misma y que cometen estos trágicos delitos denominados feminicidios. Aquí la información completa. Bueno, estas son imágenes alusivas al tema que le comento, el tema de los feminicidios. Oaxaca es uno de los estados de la República que en lo que va de este 2017 ha sumado el más alto índice de feminicidios. Estas son muertes de odio contra la mujer, muertes de odio por el hecho de ser mujer. Lamentablemente, lo que la información, los peritajes, las indagatorias que realiza la Agencia Estatal de Investigaciones establecen en la mayoría de este tipo de hechos es que estos son cometidos justamente por la pareja, por el esposo, por el cónyuge o por el novio, por el lazo sentimental que la víctima tiene más inmediatamente. Esto es lo más grave, es por ello que se está emitiendo esta alerta de género, esta alerta que busca generar, justamente le decía, todo el engranaje necesario para que se aplique la ley de manera contundente. Y las personas que ya han sido aprehendidas por este delito, hay una larga fila de las que siguen siendo buscadas por la autoridad, pero otros más que ya están en espera de sentencia, pues reciban justamente una pena ejemplar, una pena que traduzca esto en un significado hacia la sociedad en general, en que estos delitos no pueden tener más cabida en la sociedad oaxaqueña. Vamos a ir a la primera pausa. Esto es el 071 de Easy, esto es Centro TV Oaxaca. Regresamos con más información. Estamos ya de regreso en Centro TV Oaxaca, es jueves, también hay noticias. Acompáñenos justamente en esta emisión para concluir la semana de manera plenamente informada. En las últimas horas, le comento a usted, ha generado polémica el tema de una presunta protección a los derechos del periodismo, a los derechos de quienes ejercen el periodismo y las garantías que se tienen que brindar, que la autoridad tiene que brindar en torno al ejercicio profesional en los medios de comunicación. En las últimas horas han surgido pronunciamientos y posturas respecto a presunta representación del gremio. Sin embargo, hay muchas voces que no se han escuchado, hay muchas posturas y perspectivas que tienen que sumarse. Esta convocatoria, esta propuesta tiene que ser mucho más abierta, tiene que justamente centrarse en las opiniones de los que verdaderamente ejercen el periodismo, periodistas, comunicadores de este medio de comunicación de Centro TV Oaxaca. Tenemos un pronunciamiento respecto al tema que le compartimos. En Centro TV Oaxaca, quienes colaboramos, periodistas y comunicadores, manifestamos nuestro rechazo a la aprobación de leyes que pretenden regular el ejercicio periodístico sin consenso. Las y los legisladores integrantes de la 63 legislatura local
deberían hacer consultas pertinentes con las y los periodistas que día a día realizan la tarea de investigar y difundir noticias de interés público y general, y no solamente quienes intentan abrogarse la representación de todo un gremio que es diverso y plural. Por ello, consideramos en Centro TV Oaxaca necesario que se dialogue con más hombres y mujeres que se dedican al ejercicio periodístico en la entidad y no solo simular reuniones que no representan a todo el gremio. Este tema seguirá generando información. Es reciente cuando comienzan a darse estos pronunciamientos, estas posturas en términos individuales, porque hasta el momento no hay una representación como tal, no hay un grupo colegiado, por llamarlo de alguna manera, que tenga justamente la representación de todos los que ejercen el periodismo y la comunicación aquí en el estado de Oaxaca. Así que le estaremos informando. Vamos a otro asunto. En las últimas horas, para ser más exactos, ayer miércoles en la región del Istmo de Tehuantepec, en Ciudad Ixtepec, exactamente fue donde se realizó la segunda audiencia gubernamental, encabezada por Alejandro Murat Hinojosa. Ahí estuvieron reunidos pues la mayor parte de su gabinete, el legal, el ampliado. Estuvieron también los medios de comunicación dando cobertura a lo que fue la recopilación de las propuestas, de las necesidades de la región Istmo, allá justamente a partir de sus representantes, a partir justamente de lo recopilado por las instancias del gobierno del estado. Y esta es la información. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa encabezó la segunda audiencia pública y la primera a nivel regional en el Istmo de Tehuantepec. En ese sentido, el punto de encuentro fue para realizar la atención de diversos planteamientos y solicitudes al Ejecutivo del Estado y las dependencias que integran el Gabinete Legal y Ampliado, en donde participaron más de 100 instituciones estatales, federales y municipales. Asimismo, de acuerdo al último corte informativo, se registró un total de 375 ciudadanos, de los cuales 42 asuntos planteados fueron atendidos de manera personal por el gobernador estatal, mientras que en las mesas de atención se registró un total de 407 asuntos, siendo la Comisión Estatal de Vivienda, SEVI, Servicio Nacional de Empleo, Oaxaca, Instituto Estatal de Educación Pública, IEPO, Secretaría de Salud y Secretaría de Administración, las dependencias que más solicitudes recibieron. Los últimos ciudadanos atendidos en esta audiencia pública, que duró aproximadamente 12 horas, fueron los integrantes de la Asociación Civil Juntos Caminamos, quienes solicitaron apoyos para el sector femenino, que han visto afectados sus derechos por violencia intrafamiliar, entre otros. Durante la realización de la segunda audiencia pública, 20 dependencias estatales, 10 federales, otorgaron mediante las unidades móviles, adicionalmente, servicios médicos, de asesoría legal, entrega gratuita de actas de nacimiento, pruebas gratuitas de VIH-Sida, además de afiliación al Seguro Popular, entre otros servicios. Todos los días hay acciones, hay noticias que dan el material necesario para calificar, para dar una evaluación a lo que ha sido la gestión del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa. ¿Usted tiene algún comentario, alguna denuncia respecto a la audiencia o a otro tema en particular? Puede hacer enlace con nosotros a través de redes sociales. Estamos en @CentroWax. Será un gusto estar respondiéndole. También le proporciono el personal, es @MairaRicardes. Vamos con más información. Este es el informe que presenta Leche Industrializada Conasupo, esta instancia de gobierno federal que está a cargo de Héctor Pablo Ramírez Leiva y que tiene información importante. Esta es la leche que consume la mayor parte de la población en las 8 regiones del estado y es importante que usted conozca del trabajo que se realiza en la materia. Muchísimas gracias, Héctor Pablo, por esta oportunidad de esta firma de convenio para poder hacer de nuestros adultos mayores gente mucho más capaz y hoy, afortunadamente, muchos adultos mayores en el país podemos hacer esto, pero se lo debemos al presidente Enrique Peña Nieto. Destaco en particular la importancia que tiene en Michoacán el programa Liconza, que gracias al apoyo del gobierno federal en estos últimos 4 años se han instalado en Michoacán más de 300 lecherías adicionales. Mi querido amigo Héctor Pablo, desde que se inició el programa de acopio de leche en Michoacán, ha crecido 43% y el próximo mes estás cordialmente invitado.
vamos a inaugurar uno muy bonito, nuevo, que hicimos de manera conjunta en el municipio de Tepalcatepec, en Tierra Caliente. Es otro centro de acopio y con ello aumentar la capacidad de tener más alimento para nuestras familias a través del programa Liconza. Muchas felicidades, amigo Héctor Pablo, y desde luego al señor secretario. Le comento también que dentro de lo más relevante que se ha generado en el Estado en las últimas horas es lo que concierne a la derrama económica a partir de las fiestas de Guelaguetza. Este 2017, usted seguramente, si salió al centro de la ciudad, incluso en la zona conurbada, se vio la presencia pues muy notoria de turismo nacional, particularmente, no tanto el extranjero, fue el nacional el que abarrotó la ciudad y todas sus zonas turísticas, justamente a partir de la publicidad, de la difusión que se dio a nuestra máxima fiesta. Concluimos ya la octava, esta semana todavía tenemos presencia turística, sin embargo ya hay cifras importantes generadas en torno al tema derrama económica justamente que usted debe de conocer. La derrama económica por las fiestas de la Guelaguetza superó las expectativas, reconoció el secretario de Turismo, Juan Carlos Pérez Rivera. El funcionario estatal indicó que de los 330 millones de pesos que inicialmente habían estimado para este periodo vacacional, la derrama económica alcanzó los 623 millones de pesos, que incluye no solamente a la capital del estado, sino a otros destinos turísticos como Puerto Escondido y Huatulco. Dijo que la ocupación hotelera para la capital fue del 89% durante este lapso, sin embargo en la que se obtuvo una llegada de 186.560 turistas. Añadió que en el segundo lunes del cerro, la ocupación hotelera en la ciudad de Oaxaca fue de 96% en promedio en los hoteles de clase turística, mientras que para el fin de semana se registró un incremento de ocupación hotelera hasta del 30% en comparación con el segundo lunes del cerro, pero del año pasado. Hasta aquí el reporte. Le decía, son temas muy relevantes porque se trata de recurso, lo invertido en la Guelaguetza 2017, recurso público, el recurso que aportamos todos a partir de los impuestos. Se habla de una inversión general de alrededor de 45 millones de pesos. De estos 45, solamente 5 y cachitos, 5.5 millones, se habrían recuperado a partir del ingreso de boletaje. La sección A y B, que fueron las pagadas, aportaron más o menos la novena parte del recurso total invertido en lo que fue Guelaguetza. Hay muchos paréntesis, hay muchos incisos que seguramente seguirán generando información, pero esto de manera general, aparte de la millonaria cantidad que menciona la Secretaría de Turismo, se derramaría de manera general. Esto incluye desde el servicio de taxis, los artesanos que ofrecieron sus productos, el servicio en restaurante, los hospedajes. En suma, es el global del que le habla la Secretaría de Turismo como inversión de esta Guelaguetza, como derrama económica de esta Guelaguetza 2017. Vamos a cambiar de tema. Le comento que en las últimas horas, paterfamilias, padres de familia de la zona de Jojocotlán realizaron una protesta. Aquí los detalles. Padres de familia y profesores de la sección 22, encabezados por el director Luis Eugenio López, bloquearon las entradas de Ciudad Administrativa, en exigencia al gobierno del estado su intervención en la devolución de la escuela secundaria Bicentenario de Juárez, ubicada en San Antonio Arrazola, municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, misma que se mantiene en poder de la sección 59 desde hace un año. Entre sus exigencias está la devolución de su plantel educativo, que hasta el momento la sección 59 de la CENTE no ha devuelto, así como el ingreso de más de 200 alumnos que toman clases al aire libre y la resolución a la denuncia penal por falsificación de documentos que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, no ha otorgado. El director de la secundaria, Luis López, indicó que los inconformes accionaron porque se les tenía agendada una reunión a las 11 de la mañana con el personal del IEPO en el edificio 4 de esa unidad de oficinas, negándose a atenderlos. Cabe destacar que los trabajadores tuvieron que brincar la barda perimetral para poder salir del complejo administrativo. Por su parte, los inconformes comentaron que no pararán hasta tener una solución a sus demandas. Informó Denise Cruz, con imágenes de Hugo Velasco.
También en conflictos que se viven aquí muy cerca de la capital, hablamos de la zona conurbada, vamos a retomar el asunto de San Raimundo Jalpan. Aquí en este espacio informativo en Centro TV Oaxaca le hemos dado cuenta de esta disputa que se vive ahí justamente en esta zona donde se encuentra el Congreso local, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, la Universidad Anáhuac. San Raimundo Jalpan tiene dos autoridades, una es constitucional y otra es popular, o al menos así se presenta. Aseguran que ellos son la legítima autoridad. Hay dos bandos de gobierno y esta disputa nuevamente genera problemas. Ahora se habla de una persona lesionada y el conflicto parece no tiene visos de solución. Aquí la información. La disputa por el poder municipal en San Raimundo Jalpan entre dos grupos provocó nuevamente una gresca entre las dos partes, dejando a Víctor Manuel Vázquez, sobrino del expresidente Olegario Luis Benítez, con herida de bala. De acuerdo a los testigos, los hechos se registraron durante la fiesta patronal de Santiago Apóstol, donde la señora Erika Matías, simpatizante de Mariano Martínez Mendoza, actual presidente municipal, roció con un químico a un integrante del grupo. En este tema, allá en Jalpan, como le comentaba, es urgente la intervención de la Comisión de Justicia. En algún momento tendrá la Comisión de Gobernación, también del Congreso local, tiene parte en el tema, tiene la obligación ya de dar una resolución al tema. Allá en Jalpan son los habitantes, los ciudadanos que tributan ahí justamente en Jalpan, los que están viviendo este conflicto, le decía, donde hay dos autoridades y las dos pretenden cobrar los impuestos. También se viviría una situación más o menos similar a la que vivió en sexenios anteriores, en trienios anteriores, la zona de Santa Lucía del Camino. Vamos a ir a una siguiente pausa. Esto es Centro TV Oaxaca. Regresamos con más noticias. Estamos ya de regreso en Centro TV Oaxaca. Le comento que vamos a ir con más información. En los últimos días usted se habrá percatado, si pasó por el centro, particularmente por la Alameda, el Zócalo capitalino, de que ya finalmente hay limpieza en la zona. Hubo un verdadero tianguis, una verbena popular en el marco de las festividades de Guelaguetza, pero ya en este momento pues la zona ha regresado a la calma. Ya han hecho la limpieza necesaria ahí en la zona del primer cuadro de la ciudad, por si usted gusta darse una vuelta. Antes de pasar a otros temas, me permito saludar en línea telefónica justamente a la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Hilda Pérez Luis. Ella es presidenta de la Comisión de Administración de Justicia en el Congreso local y hay un tema pues por demás polémico que se ha generado en las últimas horas. Resulta que el auditor superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, estuvo ahí compareciendo ante esta comisión justamente de la que forma parte la diputada Hilda, y después al salir de aquí hubo declaraciones que se han generado, como le comentaba, polémicas. Se habla de 700 millones de pesos, pero el auditor superior del Estado habría señalado que la 63 legislatura no fiscaliza esos 700 millones de pesos y por tanto solapa actos de corrupción del pasado gobierno. Después dijo que él no dijo tal cosa y que estas fueron interpretaciones de los medios de comunicación. Diputada Hilda, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Su servidora es la Graciela Pérez Luis, pero te aclaro que soy del partido Morena. Perdóneme, diputada Hilda, teníamos aquí este dato incorrecto, del diputado del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Así diputada Hilda Pérez Luis, ¿cuál es el tema? Se presentó el auditor y después se desdijo de las declaraciones que hablan de 700 millones de pesos y él dice que el Congreso es el que no habría fiscalizado, no habría esclarecido el tema del todo. Mira, el tema que hoy se da es precisamente que él comparece ante la instancia de tres comisiones unidas, que es la Comisión Instructora, la Comisión de la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Administración de Justicia. El tema es que estamos elaborando precisamente las leyes secundarias que van a darle pues los instrumentos para operar a la Ley Estatal de Combate a la Corrupción. Entonces, ante esto, sabíamos que había dado una serie de declaraciones el auditor y pues parte de ello es que yo felicité el hecho que se nos audite cuando corresponda por ley y estamos abiertos a la transparencia porque creo que no podemos ir con doble discurso de no permitir que nos transparente los recursos que el Congreso dispone. El tema aquí fue de que efectivamente, ¿no?, cuando se le cuestiona el por qué no se auditó en tiempo y forma en la administración de Gabino Cura las legislaturas que estaban en su momento vigentes,
pues fue cuando se desviste el auditor, ¿no? Deja en entredicho que fue efectivamente una mala interpretación de los medios y que él en ningún momento aseveró tal situación. Y le insisto, el tema, nosotros estamos abiertos a la transparencia totalmente, sabemos que nosotros estamos rindiendo un informe de manera bimestral y que él en sus obligaciones está precisamente a analizarlo y revisarlo y en su momento pues hacer los señalamientos que corresponden. Creo que no va por ahí el tema realmente es que él aportara los elementos como se le ha dado a otros entes que van a formar parte del comité fiscalizador del combate a la corrupción, precisamente que aportara lo que él requería, lo que él se necesita precisamente para poder caminar con la Auditoría Superior del Estado. Entonces sí creo que fue un juego de palabras que él mismo se entrampó y que no supo cómo salir. Diputada Hilda Graciela, fue usted parte de las que pidieron al auditor justamente aclarar el tema. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes creen que sea benéfico para el Estado que este funcionario que formó parte también de la administración pasada continúe en este cargo? Lo único que te puedo comentar es que el punto de vista que tuve es que para que esto camine, los órganos tienen que ser autónomos. Mientras sigan con una línea política, no pueden ser imparciales. Eso me queda claro. Y creo que por ahí una diputada atinó a decir que efectivamente no tiene que ser a través de un señalamiento, una designación de una línea política, porque eso no nos va a permitir la transparencia. Y yo coincido que la forma de elección tiene que ser realmente de manera muy democrática, sin una tendencia ni fotos de poder. Mientras tanto, refiriéndonos exactamente a la función del Auditor Superior del Estado, lo que va de este periodo de gobierno ha dado muestra de trabajo real, ha habido observaciones, ha habido requerimientos a instancias que tengan ahí algún pendiente financiero. Nosotros nos presenta una gráfica, de hecho no comparece para un informe, quiero aclarar esto. Llegado el momento, él tiene que informar al Poder Legislativo efectivamente el trabajo, los resultados que ha dado. La comparecencia de hoy era con el afán que él diera la opinión en relación precisamente a las leyes secundarias, cómo se están construyendo. Nos dejó unas aportaciones. Entonces creo que el tema como tal, llegado el momento, se tendría que evaluar realmente cuál ha sido su función, si ha dado resultados o no a la ciudadanía. Muy bien, se manejó también el tema o se revisó el tema del sistema estatal anticorrupción, entiendo. De hecho, ese es el punto medular del tema. Él tenía que hacer las aportaciones a las leyes secundarias. Precisamente hemos sido muy abiertos a todos los entes que van a conformarlo y que ellos desde la implementación, porque ellos realmente ejecutan toda esta serie de leyes secundarias, nos dé de su experiencia y de sus conocimientos técnicos la mejor manera que estas leyes secundarias realmente tengan la funcionalidad para que el combate a la corrupción sea una realidad en el estado de Oaxaca. Sí señalé algo muy importante, que no ha habido un solo ente de los que se han presentado que no haya señalado la falta de recursos, ¿no? Y sí fue muy precisa que no es posible que estemos combatiendo la corrupción que tanto daño ha hecho al estado, al país, y que genere realmente en el desvío de recursos y que seguimos hundidos en la pobreza en nuestro país, nuestro estado. Entonces que todos nos señalan el tema de que para poder ejecutar hay que tener mayor presupuesto, y es una pena, ¿no?, que se carezca de la ética y del compromiso para, con lo poco, mucho que se tenga, realmente sacar adelante este tema, el sistema estatal. Muy bien. Diputada Hilda Graciela Pérez Luis, muchísimas gracias por este enlace. Estaremos pendientes ya del resultado de la presentación del trabajo que se concrete a partir de estas breves ponencias o comparecencias de los funcionarios del gobierno en torno al tema del sistema estatal anticorrupción. Sí quiero decirte que cada uno es responsable de sus palabras y creo que los medios he sido muy respetuosa y en lo personal yo reconozco el trabajo de los periodistas del estado de Oaxaca. Es un trabajo serio y profesional y creo que no se dan a la interpretación. A veces hay que cuidar lo que se dice porque después no sabemos cómo sale. Entonces lo dejo de tarea para que cuide el auditor sus palabras. Gracias, diputada Hilda Graciela, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presidenta de la Comisión de Administración de Justicia de la 63 legislatura. Buenas tardes. A usted también, gracias. Vamos a ir a una siguiente pausa. Esto es Centro TV Oaxaca. Regresamos.
Esto es Centro TV Oaxaca. El día de hoy Rafael Moreno Valle, el exgobernador en efecto de Puebla, del estado vecino de Puebla, estuvo en Oaxaca. Fue una visita relámpago, podría decirse, porque de aquí voló a la región costa, en Huatulco. Ahí se reunió con la militancia del Partido Acción Nacional en el estado, en esta región costa, le reitero, pero antes concedió una entrevista a Centro TV Oaxaca en relación justamente a la plataforma política, a la suya, a la personal, a la del Rafael Moreno, que presentó la semana pasada. Esta plática versó en torno a este y otros temas que seguramente le resultarán de interés. Le presento esta entrevista concedida a Centro TV Oaxaca a través de nuestro compañero el periodista Raciel Martínez. Auditorio de Centro TV, buenas tardes. En este día hace su recorrido en territorio oaxaqueño el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y ha hecho un espacio en su agenda para estar en contacto con el auditorio de Centro TV. Exgobernador, buenas tardes. ¿Qué tal, Raciel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de platicar. Hoy vengo en mi calidad de presidente de la Comisión Política Nacional del PAN. Así es, y obviamos reconocer la trayectoria que tiene como militante panista. Y señor, pues de entrada, usted no se queda quieto y por lo visto no se está usted quedando a deshojar la margarita. Sí, totalmente de acuerdo. Hace mucho tiempo tomé la decisión de buscar la candidatura a la presidencia de la República, respetando los tiempos legales. Sin embargo, me parece que más que un proyecto personal, debo buscar el cambio en el país, contribuir a construir un México diferente y mejor, más justo, más equitativo y con mayores oportunidades para todos. Y por lo tanto, en esta etapa hemos estado tratando de abonar a la construcción de un frente amplio democrático, convencido de que es la única manera de que el próximo presidente o presidenta tenga gobernabilidad, tenga mayorías estables en el Congreso. Estoy también convencido de que el sistema político mexicano está agotado, que el presidencialismo como lo conocemos ya dio de sí. Yo creo que el próximo gobierno debe ser de coalición, es decir, plural, con hombres y mujeres honestos, eficientes, de resultados, cercanos a la gente, que estén ocupando las distintas carteras del gobierno, pero también un gobierno de transición hacia un nuevo sistema más abierto, más plural, más incluyente, algún mecanismo semiparlamentario, como otras democracias consolidadas en el mundo. Y señor, ha tocado el tema de la corrupción. Ya pasaron varios meses de que usted terminó su gestión al frente del gobierno de Puebla. Seguro que no pasa usted, no engruesa la fila de esa generación de la vergüenza que se conoce en México. Mira, yo quiero decirte que más allá de los indicadores en donde se muestra cómo en Puebla pasamos de los últimos lugares a los primeros, generamos, según datos del Seguro Social, en 6 años más empleos que en los 13 años anteriores, logramos la mayor inversión extranjera directa con empresas como Audi, que es la primera fábrica de vehículos de lujo en el país. Según Coneval, fuimos el estado que logró avanzar en los 7 indicadores que miden la pobreza, en 4 de ellos ocupamos el primer lugar. Según las Naciones Unidas, el PNUD, fuimos el estado que más avanzó del país en términos del índice de desarrollo humano. En el 2016 fuimos el estado que más creció su PIB agropecuario, logramos duplicar el número de visitantes en materia de turismo, incrementamos 120% según Datatur la derrama económica por turismo, pero más allá de esos indicadores, yo te diría que para mí hay uno muy significativo. Estuve presentando mi libro La Fuerza del Cambio, el último evento fue en Puebla, lo hicimos en el Auditorio de la Reforma, en donde mi abuelo tomó protesta como gobernador en 1969. Ahí llevé a cabo mi tercer informe de gobierno, rehabilitamos todo el inmueble que ya estaba en condiciones deplorables y no se podía utilizar, y ahí hice mi tercer informe de gobierno como gobernador. Hice la presentación del libro con la presencia del gobernador Gali, con su esposa, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y su esposa, el líder del Congreso y su esposa, el alcalde de Puebla y su esposa, diputados locales, federales, senadores, empresarios, los dueños de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, es decir, la sociedad poblana en su conjunto, en un reconocimiento, en un inmueble lleno. Yo preguntaría, ¿qué exgobernador de este país puede hacer lo mismo? Y efectivamente leímos en su libro que su abuelo le apostaba a la política para salvar a México. Sin embargo, la política la han degradado. En el mismo PAN
hay clubes de amigos, ¿que no? Mira, Raciel, yo creo que debemos buscar al interior del partido que haya democracia, que haya apertura, que haya inclusión, pero fundamentalmente entender que el PAN debe ser un instrumento para servir a la sociedad. Esa debe ser la responsabilidad de cada partido político, y que hoy México va por el camino equivocado. Hoy, si tú revisas los indicadores de seguridad, los indicadores económicos, los indicadores de pobreza, te muestran que vamos por el camino equivocado. No podemos seguir por el mismo rumbo y esperar resultados diferentes. Requerimos un cambio, y antes que proyectos personales o intereses de grupo, debemos pensar en el interés nacional. ¿Qué le dice ese Frente Amplio Democrático, sobre todo cuando hay desilusión, como es el caso de Oaxaca? Bueno, yo te diría que en lo personal considero que es la única alternativa para poder construir un país diferente y mejor, que hay que aprender de las coaliciones que se han dado en el pasado para ver qué funcionó y qué no funcionó. En Puebla yo fui gobernador de coalición, del PAN, del PRD, de Nueva Alianza y de Movimiento Ciudadano. Yo entiendo que hubo aspectos en Oaxaca que impidieron un gobierno adecuado, tal vez cotos de los partidos en donde, en vez de ser colaboradores de un gobierno y tener una ruta específica, parecería que se repartieron los espacios como botín entre los partidos políticos. Eso es algo que no podemos replicar. Debemos entender que primero va el proyecto. Antes que solamente juntarnos para ganar una elección, debemos definir para qué queremos ganar una elección, qué queremos hacer con el país, cuáles van a ser los compromisos que vamos a asumir con la sociedad y cómo vamos a cumplirlos. Y creo que en este sentido, en este momento estamos buscando precisamente a través de la plataforma Rafa Te Escucha MX, escuchar la voz de la sociedad, poder conocer sus necesidades, conocer sus aspiraciones para poder lograr un plan que realmente abandere las causas de los ciudadanos. Y esa es la tarea, primero el proyecto, después la suma de las distintas fuerzas políticas. ¿Tiene mucha confianza en este proyecto? No tenemos otro camino, Raciel. Realmente el sistema político mexicano está agotado. Los últimos dos presidentes de la República han ganado con menos del 38% del respaldo ciudadano, y eso sin contar el abstencionismo. Si tú tomas en cuenta los que se quedaron en casa, todavía se disminuye significativamente esa cifra, y hemos visto lo difícil que es gobernar sin mayorías estables en el Congreso y con poca aceptación ciudadana. Necesitamos un mecanismo que nos permita sumar a distintas fuerzas políticas, tomar en cuenta a la sociedad para no solamente ganar en el 2018, sino tener una misión, una ruta definida y una serie de compromisos que debemos cumplir en un plazo determinado. Dígame, Rafael Moreno Valle, ¿es mejor un moreno que una morena? Mira, sin duda creo que hay que ver perfiles. En una democracia dicen que el pueblo tiene el gobierno que se merece porque es el que lo elige. Y yo creo que hay que ver qué experiencia tienes. Hoy, con el mundo globalizado, me parece que haber trabajado en el sector privado, haber sido vicepresidente para América Latina de uno de los bancos más grandes del mundo, me da una ventaja competitiva, porque yo sé por qué las empresas invierten en unos países y no invierten en otros. Yo sé por qué algunas monedas se aprecian y otras se devalúan. Creo que ese aspecto y esa experiencia y esas relaciones podemos ponerlas al servicio del país, como lo hice al servicio de los poblanos. Tengo experiencia legislativa, he sido diputado local, líder del Congreso de Puebla, diputado federal y presidente del Comité de Administración. Es la única vez en la historia que se redujo el presupuesto de la Cámara cuando me tocó elaborarlo con respecto al año anterior, porque no me parecía razonable que mientras todos tenían que hacer recortes, los diputados estuvieran subiendo los sueldos y las prestaciones. Tomé una decisión en contra de lo que muchos de mis compañeros querían, pero en congruencia con lo que pedía la sociedad. Fui senador de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores con organismos no gubernamentales, y goberné el quinto estado más poblado del país, vecino de Oaxaca, y ustedes pueden ver el cambio de lo que era Puebla y de lo que es Puebla. Entonces, mejor moreno. Pues en una democracia el ciudadano es el que tiene la última palabra. Tal vez yo no sea el más objetivo para dar mi punto de vista, sin embargo, te doy elementos para que puedas tomar la mejor decisión.
Finalmente, el comentario, su encuentro con militantes panistas, con empresarios, brevemente su paso por Oaxaca. Bueno, vamos a estar en Huatulco, en uno de estos foros de consulta donde queremos acercarnos con la sociedad, no solamente con los panistas, sino con los militantes de otros partidos o incluso con ciudadanos que no tienen partido, pero que quieren un cambio en este país. Queremos no solamente escuchar los problemas, sino también entender cómo lo resolvería el ciudadano, porque yo creo que el pueblo es sabio y hay propuestas que van realizando que son extraordinarias. A mí me acaba de decir una señora el día de ayer en Chetumal, me decía, oiga, es que la obra pública, ¿por qué siempre ustedes la empiezan, los gobiernos, justamente en la temporada de lluvias? Parece que lo hacen a propósito. ¿Qué no sabe usted que eso hace que sea más cara y que tarde más tiempo? Y tiene razón. ¿Y cuál es la propuesta en ese sentido? Como sabes, ahora el presupuesto se aprueba en noviembre, el presupuesto federal. Antes a ti te tocó, igual que a mí, yo cuando fui diputado, era recibir el año en la Cámara, el 31 de diciembre, estar aprobando el presupuesto. Ahora, por ley, tiene que estar aprobado en noviembre. ¿Qué es lo que sucede? Se aprueba en noviembre, pero es hasta abril, marzo o a veces mayo que el gobierno federal te manda el oficio de autorización de recursos, empieza el proceso de licitación de 45 días y siempre pareciera que empiezas en temporada de lluvias. ¿Qué es lo que debieras hacer? Oficios de secas. Simplemente en el momento en que se apruebe el presupuesto en noviembre, en ese momento le das a los estados o a las dependencias federales ejecutoras un oficio de autorización para que empiecen el proceso de licitación que dura 45 días y en enero pueden estar iniciando las obras. Sin tener un peso más, vas a generar ahorros muy significativos por evitar las lluvias, tendrás obras de mejor calidad y evitarás socavones que pudieran darse en otros casos. O socavones políticos. Rafael Moreno Valle, gracias por este espacio y recuerde que está en Oaxaca, la tierra de los chapulines. Muchas gracias, Raciel. Gracias, auditorio de TV Centro.